Gracias a Laime por la invitación. En efecto, como decía Carlos, he venido a Crandon de muy distintas maneras. Creo que es la primera vez que vengo a un encuentro de toda la asociación, ¿verdad? Pero he venido a los congresos del colegio y también he participado, como decía Carlos, en el jurado, la comisión evaluadora de un concurso, y alguna vez coordiné un taller con docentes del instituto, de los distintos niveles del instituto. Así que para mí también estar acá es estar en un lugar muy querido, muy conocido. Una vez, hace poquito, vine a Montevideo para otra actividad y pasé caminando por delante del Crandon y dije, ¿por qué no estoy acá? ¿Por qué no entro? Pero bueno, tuve que seguir para mi otra actividad. Ya es como una especie de casa para mí venir acá y agradezco mucho la invitación. No preparé una presentación con diapositivas porque últimamente vengo haciendo un esfuerzo por recuperar un poquito el poder de la palabra y de esta clase de intercambios. Después, en todo caso, puedo pasar las notas que tengo para exponer, porque eso es algo así como diapositivas desarrolladas, pero en mis papeles. Elegí titular mi exposición de esta manera porque la última vez que yo participé en una actividad pública en Crandon fue en el 2021 y en el contexto de la pandemia, en plena pandemia, en un evento en el cual hice una exposición sobre justamente la cuestión de pandemia y escolarización. Entonces decidí tomar ese evento, lo que había planteado en aquel momento, y pensar en la actualidad, para dejar planteada la pregunta de si volvió la crisis de la escuela, que era un tema de conversación antes de la pandemia, si esto ha vuelto, y para plantearles algunas proposiciones para seguir conversando sobre la educación escolar. Como he dicho muchas veces y sostengo siempre que puedo, la escuela no es un acto de invención, la institución escolar no es algo que ocurrió en un momento de la historia muy puntual, es el resultado de un conjunto de procesos de transformación, de ciertas formas educativas, no estrictamente escolares, de las que se fueron tomando algunos rasgos, y entonces, dada esa historia de la escuela, no hay razones para pensar que la escuela va a cambiar de un modo abrupto. Seguramente está cambiando, solo que de maneras muy lentas, cuesta reconocer algunos de esos cambios, y algunos de esos cambios se nos presentan con la figura de la crisis. Pero yo creo que están ocurriendo cambios en la institución escolar y querría poder seguir conversando sobre esos cambios. En aquel momento, en el 2021, lo que yo planteé fue una conversación sobre la pandemia y sus efectos en lo escolar. ¿Se acuerdan que hubo una desescalada mundial de la concurrencia a las escuelas, distinta de país en país, pero en algún momento fue una desescalada mundial, que se desarrollaron formas de educación en las que hizo falta combinar ya no otros soportes, como cuando hablábamos de cómo iba a ser la incorporación de la tecnología a la enseñanza, sino otros contextos. Una analista en aquel momento decía, bueno, se produjo una gran migración, la gente está en la virtualidad, y yo decía, la gente está en las casas, no está en la virtualidad. Hay mucha gente que no está en la virtualidad, que está en su casa, si puede. Se alteraron los supuestos pedagógicos de la escolarización, parecía evidentemente alterado el supuesto de presencialidad, pero lo que nos mostró la pandemia es que la forma escolar es una combinación de características y que si alterás una de ellas, por ejemplo, la presencialidad, queda todo alterado y se reconfigura de otro modo. Y por supuesto hablábamos en aquel momento del miedo, del dolor, de las pérdidas humanas, y me parece que hacía falta detenerse un minuto en eso, y todavía sigue haciendo falta detenerse en eso, porque me parece que la pandemia queda como una experiencia de la humanidad muy importante, de la que mucha gente se quiere olvidar rápidamente. Y me parece que hay que seguir pensando un poquito, no solamente en lo que pasó, sino en lo que queda, en lo que sigue ocurriendo como consecuencia de la pandemia. ¿Qué aprendimos o qué parecía que habíamos aprendido? Tal vez nosotros, las docentes, tal vez los otros, en particular las familias, y quizás en su conjunto la sociedad. ¿Qué parecía
que se estaba aprendiendo en el contexto de la pandemia y de la desescalada de la concurrencia a las escuelas. Fue un momento de revaloración de la escuela. O sea, ese momento en el que la escuela no podía funcionar fue un momento de revaloración de la escuela en sociedades como por ejemplo en América Latina, donde es muy fuerte la crítica a la escuela. Los años de la pandemia, y sobre todo el primer año, el 2020, fue un año de, mirá lo que hacía la escuela, mirá ahora que no se puede ir a la escuela, lo que descubrimos que hacía la escuela. Por ejemplo, se descubrió, la gente se enteró, nosotros confirmamos, que en las escuelas no solo se enseña, que en las escuelas pasan muchas otras cosas que dejaban de pasar. Te conectabas por Zoom, dabas una clase, pero eso no era exactamente lo que pasaba cuando nos encontrábamos en la escuela. Parece que aprendimos que enseñar es una tarea especializada, pensando en algunos esfuerzos muy grandes de maestros y maestras, de profesoras y profesores por ayudar a las familias, acompañar a los chicos y las chicas en la tarea escolar. Era claro que ahí había un límite en la posibilidad de prestar el apoyo adecuado en el momento adecuado, un límite en el conocimiento del contenido a transmitir, un límite en las estrategias didácticas, porque la gente reproducía las que había aprendido en la escuela y quizás nuestros enfoques didácticos hoy en día nos hacen plantear de otra manera la alfabetización o la enseñanza de las ciencias sociales. Creo que aprendimos también que disponer de tecnología no es disponer de didáctica. Parecía que el gran problema de la incorporación de la tecnología a las escuelas era que no había tecnología y que no había conectividad. Parecía entonces que si poníamos dispositivos y conectividad, la cosa estaba resuelta, y lo que aprendimos es que podés disponer de tecnología, pero eso no es lo mismo que saber qué hacer con el entorno pedagógico de la alfabetización. Yo diría que aprendimos una cuarta cosa, que en esta institución y probablemente en todas aquellas en las que ustedes trabajan ya se sabía, pero en muchas escuelas no, que es que los alumnos, las alumnas, son alumnos y alumnas de todos en la escuela. No de su maestra, de su maestro, de su profesor, sino de todos. Cuando comenzó la vuelta y la vuelta no podía ser de todos juntos y entonces había que dividir, organizar, reorganizar los grupos, ahí empezó a funcionar una suerte de mirada de conjunto, sobre todo los chicos y las chicas, y una organización de los equipos docentes para atender de alguna manera a todos, a todas, más allá de en qué grado estaban, más allá de si le tocaba o no concurrir hoy. Bueno, si logró concurrir, a ver quién se ocupa, quién acompaña, quién enseña, quién conversa. 4 aprendizajes. Para mí fueron muy valiosos, y los digo otra vez rápidamente: que en la escuela no solo se enseña, que enseñar es una tarea especializada, que disponer de tecnología no es disponer de didáctica, y que los alumnos y alumnas son de todos. Y en ese momento nos preguntábamos, yo me preguntaba, ¿este es el futuro de la escuela? ¿Estamos frente al futuro de la escuela? Cierta ruptura de los agrupamientos fijos, cierta crisis, obviamente, del espacio, pero entonces también del tiempo, cierta relación distinta con las familias, una incorporación un poco brutal y acelerada de la tecnología a las clases. Y en aquel momento decíamos, no parece que este sea el futuro, no parece que se hayan acelerado procesos que podrían haber tomado la misma forma, solo que más lentamente, de no haber existido la pandemia. Me parece que lo que ocurrió es otra cosa, que el vínculo con la escuela siguió siendo indispensable a escala de las poblaciones, aunque en ese momento se hubiese hecho mucho más dependiente de los dispositivos y de la conectividad de lo que habíamos sido capaces de imaginar. Ese mundo sí que no lo habíamos imaginado. Y también decíamos, se viene el tiempo de la pedagogía, pensando, bueno, alteradas todas las condiciones de la escolaridad, tiene que pasar otra cosa, y cuando volvamos no vamos a poder volver a lo mismo. Alguna cosa va a quedar o muchas cosas van a quedar. Y yo ya sobre la mitad del 2021, cuando justamente participé en el Congreso de Crandon, planteaba, no sé, decía, ¿no? Me pregunto si esta vuelta a la normalidad va a ser transformadora o va a ser restauradora.
Si vamos a incorporar todo lo que habíamos aprendido y en función de eso transformar los modos de hacer escuela, o si íbamos a restaurar lo más rápidamente posible las condiciones habituales de la escolarización. Y hoy creo que podemos decir que muchas novedades que introdujo la educación en pandemia han quedado como una especie de experiencia transitoria de un tiempo que, sin minimizar el sufrimiento, la desazón, la incertidumbre, que también es parte de ese tiempo, que creo que es por eso que tratamos de olvidarlo, es un tiempo que nos dejaba la sensación de tiempo de laboratorio, ¿no? Tiempo de invención. Entonces queda cierta frustración por la dificultad para sistematizar la invención del hacer de la que fuimos capaces en aquel momento. Y se acuerda cuando se hablaba de la nueva normalidad, y ahora resulta que es más normalidad que nueva, digamos, ¿no? Como dice alguien por allí, parece más normalidad que nueva. Entonces yo voy a hacer un poquito de defensa, de abogacía, por un conjunto de novedades que me parece que valdría la pena conservar. Las planteé en el 2021, solo que fui revisándolas, agregándolas, algunas de las cosas que en aquel momento dije, ahora no sé si las diría tanto, y otras cosas que fueron ocurriendo, me parece que a medida que pude conocerlas, por ejemplo, a través de un concurso como el que organizó el Crandon, se hicieron actividades para intentar sistematizar lo que había ocurrido durante la pandemia, y entonces a partir de allí vinieron algunos aprendizajes de cosas, de novedades, si me permiten, que valdría la pena conservar. Y voy a decir cosas de 3 categorías distintas. En primer lugar, voy a hablar de 2 componentes del modelo organizacional que me parece que valdría la pena conservar, en el sentido de novedades que se produjeron y que estaría bueno no renunciar a ellas, ¿no? El modelo organizacional de la escuela es el modelo que todos conocemos, agrupamiento en principio por edades, avance en el tránsito escolar en función de acreditación de aprendizaje, grupos relativamente fijos, intactos, dice la pedagogía, el mismo grupo de principio a fin de un ciclo lectivo, a cargo de un maestro, de una maestra, de un profesor, de una profesora, para enseñar un segmento del currículo más o menos estándar para ese grupo. Bueno, ese modelo organizacional no se sostuvo durante la pandemia, por lo menos durante la primera parte. Entonces, el primer componente, la primera novedad, perdón, en el modelo organizacional que me parece que valdría la pena conservar son las experiencias de agrupamientos flexibles. Esa fue una experiencia importante, esa fue una experiencia forzada, si ustedes quieren, no fue una experiencia elegida, pero nos dio la visión de que quizás el modelo organizacional estándar puede entrar en cuestión, no sé si todo el tiempo, porque tenemos, por ejemplo, una infraestructura escolar ordenada en relación con grupos fijos, pero tal vez en buena parte del ciclo lectivo o para ciertas experiencias de aprendizaje. Es más, hay asignaturas para las cuales la ruptura de los agrupamientos fijos fue una respuesta a algo que venían demandando desde hace tiempo. Pienso, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, de lenguas extranjeras, que claramente ha demandado siempre que haya sincronía en los aprendizajes de las personas que están en un mismo grupo y que el aula estándar no funciona en ese sentido. El segundo componente que me parece se modificó y valdría la pena conversar es un desacople que experimentamos y que creo que está bueno que sigamos experimentando entre el tiempo de aprendizaje y el tiempo de enseñanza. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia se trataba de reproducir el horario escolar por Zoom? Una locura. Si lo hicieron, perdonen, ¿no? Pero una locura, porque nosotros no podemos estar todo ese tiempo delante de la pantalla y los estudiantes tampoco. No sé si podemos estar todo ese tiempo en clase, pero durante un tiempo lo hemos hecho, así que me centro en el problema de las pantallas, digamos, ¿no? Nos dimos cuenta rápido de que no podíamos reproducir el esquema de todo lo que tengo para decir lo digo por Zoom o por la plataforma que sea, y empezamos a distinguir entre lo que hago cuando estoy con los chicos y las chicas y lo que promuevo que hagan cuando no están conmigo. Ese desacople entre el tiempo
de aprendizaje y el tiempo de enseñanza, nos permitió entender, por si faltaba entenderlo, que el aprendizaje es algo que ocurre mucho más allá del tiempo en el que estamos con los chicos y las chicas. Siempre lo vimos al revés, ¿no? Que damos mucho en clase y aprenden poquito, como si estuviésemos esperando una respuesta de aprendizaje que fuera isomórfica con lo que hicimos en términos de enseñar. Como si yo esperara que ustedes tomaran nota de todo lo que digo y no de lo que les parece, les interesa o en algún sentido les hace pregunta. Bueno, creo que pasamos a mirar que la gente aprende mucho más allá del contacto con nosotros y que nosotros teníamos que mejorar los modos de estructurar la actividad para cuando no estaban con nosotros y los modos de acompañar cuando sí estaban con nosotros. Esos son los dos componentes del modelo organizacional que a mí me parece que se modificaron y valdría la pena conservar esa modificación. También tres componentes de lo que podríamos llamar el proceso pedagógico. Yo trabajo mucho la distinción entre modelo organizacional y proceso pedagógico porque es una distinción importante por muchos motivos, ya la he expuesto en otras oportunidades, no voy a repetirla aquí, pero sí que querría decir que hay tres componentes del proceso pedagógico que se vieron alterados en la pandemia, con una forma de alteración que valdría la pena, por lo menos, preguntarnos si no valdría la pena conservarla. Primer componente, una reflexión sobre lo que las escuelas tienen que enseñar y una priorización decidida de lo que enseñamos, que acabe con la identificación de la buena educación, con la disponibilidad de infinitos conocimientos declarativos acumulados, en desmedro de la estructura sustantiva de las disciplinas, en desmedro de la posibilidad de abordar una situación nueva con un enfoque integral que tome distintas dimensiones de aproximación al problema, en desmedro de la capacidad de resolver problemas, ¿no? Una priorización decidida de lo que las escuelas enseñan, que es un problema, porque esa priorización, si no la hace el currículo, la tiene que hacer cada escuela. Los currículos tienen dificultades para priorizar, porque la mirada social sobre la escuela hace que todo tenga que estar en el currículo, porque si no alguien puede reclamar por un contenido ausente, y el contenido ausente que tiene que estar en el currículo te lleva a unos currículos exageradamente sobrecargados de contenidos. El otro componente del proceso pedagógico que me parece que valdría la pena conservar, yo creo que este se conservó bastante, es lo que podríamos llamar el proceso de curaduría que tuvimos que hacer. Durante la pandemia hicimos curaduría de recursos de aprendizaje. Buscamos por todos lados, por todos lados. Por todas las páginas web que nos recomendaban los colegas, por todos los sitios especializados, por todos los portales educativos de todos los ministerios que estuvieran escritos en idiomas que pudiéramos leer para ver qué había pasado allí. Recuperamos alguna cosa que habíamos hecho tiempo atrás y que ahora nos parecía que la podíamos reiterar en el contexto de la pandemia. Hicimos curaduría. Cuando digo curaduría me refiero no solamente a búsqueda y recopilación. Algunos se convirtieron en acumuladores compulsivos de sitios web, pero no me refiero a eso, me refiero a una selección con criterio, un ordenamiento para fines pedagógicos. Siempre advertía respecto de esto, y lo vuelvo a advertir, que algunas personas hacían selecciones completamente irreflexivas de contenidos solo porque estaban digitalizados y que había que estar muy atentos a que los recursos que presentáramos no escamotearan la complejidad de los objetos culturales que queríamos enseñar. Pero me parece que ahí, frente por ejemplo, a la manera en que un libro de texto te resuelve la curaduría, porque lo hizo otro, lo que tuvimos que hacer durante la pandemia fue buscar nosotros, buscar en colaboración con otros colegas, y eso me parece que valdría la pena conservarlo. Y el tercer componente, un componente sobre el cual se viene trabajando mucho, pero durante la pandemia fue muy crítico, que es el componente de la evaluación, como mirada sobre los procesos. No funcionó en pandemia la idea de la evaluación como una comprobación final de lo aprendido, porque te enterabas muy tarde de que no había pasado nada. Entonces,
desarrollamos algunas estrategias, cada quien y cada establecimiento sabrá cuáles, pero desarrollamos estrategias para convertir la evaluación en una mirada sobre los procesos de aprendizaje y esa mirada no se debería perder. En ese sentido, esto va muy en sintonía con lo que se conversaba hace un ratito, ¿no? Respecto de una mirada que ya no es solo sobre el proceso personal de crecimiento que está experimentando un alumno o una alumna, sino también sobre su propio proceso de aprendizaje. Decía, 2 componentes del modelo organizacional, 3 componentes del proceso pedagógico y ahora sumo 3 componentes del relacionamiento humano que produjo la pandemia. Es raro que un evento que generó tal nivel de aislamiento haya generado ciertas formas de relacionamiento y que yo esté acá ahora diciendo no las perdamos, ¿no? No perdamos el trabajo colaborativo entre docentes y la autonomía que impulsamos entre los estudiantes. Ese fue un saldo de la pandemia. Más colaboración entre muchos de nosotros, de nosotras, y más autonomía por parte de los estudiantes. No perdamos lo que decía hace un ratito, la comprensión de que en cada escuela los alumnos, las alumnas son alumnos y alumnas de todos y no de este maestro o de este profesor o profesora. Y no perdamos las formas de comunicación entre adultos. Esto es tanto entre los docentes, que ya lo dije, como sobre todo con los otros adultos a cargo de la crianza de los niños y los adolescentes, que son colaboradores de la tarea de la escuela y en todo caso con todas las dificultades que se señalaron antes, habíamos logrado algunas formas de comunicación que sería bueno no perder. Entonces una escuela en el fondo restaurada en su normalidad, pero que tenga algunas experiencias de agrupamiento flexibles, que desacople el tiempo de enseñanza respecto al tiempo del aprendizaje, que priorice lo que tiene que enseñar, que haga una selección y ordenamiento cuidadoso de recursos para poder aprender, que contemple una mirada evaluativa sobre los procesos de aprendizaje, donde se impulse la autonomía entre docentes y estudiantes y donde se trabaje colaborativamente con las familias. Bueno, ya es una escuela bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Ahora, una manera es esta. Hasta acá yo hice la recuperación, digamos, de lo conversado en pandemia y una reflexión posterior actualizada sobre qué de todo eso que pasó en la pandemia tratar de no perder. Muchas de estas cosas ya estaban ocurriendo y ustedes podrán reconocer en alguna de las cosas que yo señalé, cosas que ya estaban ocurriendo en sus escuelas, pero no estaba ocurriendo a escala del sistema. Algunos teníamos la expectativa durante la pandemia de que las cosas iban a partir de allí a cambiar. Como decía hace un ratito, se restauró una especie de normalidad del funcionamiento escolar por la cual muchas de estas cosas se perdieron y lo que hice recién fue, como decía, un poquito de abogacía para que volvamos a pensar en ellas. Pero la otra manera de pensar el problema es, ¿y qué nos estábamos planteando antes de la pandemia? Esa es una gran pregunta. ¿Qué dejamos de discutir cuando empezó la pandemia y empezamos a discutir la pandemia y lo que esto traía y después ahora la vuelta a las escuelas y lo que le pasó a los chicos y la experiencia que tuvieron? ¿Qué estábamos discutiendo antes? ¿No? Porque esa es una discusión que tendríamos que evaluar si ya no tiene sentido o si hay que retomarla. Y yo voy a retomar 3 discusiones previas. Acá no es necesario que nos pongamos de acuerdo, son 3 discusiones que yo creo que estaban ocurriendo. Voy a empezar por una en la que estábamos de acuerdo, para después hablar de otras 2 en las que no sé si estamos de acuerdo. Voy a empezar por una en la que estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en discutir cómo superar la monocronía. O sea, cómo superar aquello de lo mismo a todos al mismo tiempo. Ya saben, yo lo he dicho muchas veces, pero no soy original en esto, la organización escolar usual transformó aquel interés humanista, aquel propósito humanista de enseñar todo a todos en una tecnología organizada bajo la forma escolar. La forma escolar es una tecnología, es una manera de resolver la pregunta de cómo enseñar todo a todos. ¿Se acuerdan? La pregunta cómo enseñar todo a todos tuvo como respuesta
la clase con el docente en el centro. Ese sigue siendo el corazón de la tecnología escolar. ¿Por qué? Porque aunque la querramos cambiar, desarrolló una organización de la población escolar bajo ciertas claves, unos regímenes de visibilización de las diferencias que convirtió algunas de esas diferencias en déficits. No sabemos si todos los chicos tenían la misma capacidad de atención antes de que la escuela estableciera un ritmo estándar de avance de la actividad escolar. No sabemos, no es que no sabemos porque no se estudió, no sabemos porque no era un propósito en la humanidad que todos los niños de cierta edad fueran capaces de prestar atención durante tanto tiempo a... ¿no? Hay algo que hizo la forma escolar, que es organizar la población de cierto modo, organizar la enseñanza para que el aprendizaje ocurriera a cierto ritmo, en una suerte de visión isomórfica entre la enseñanza y el aprendizaje, por lo cual si las clases iban avanzando, los aprendizajes iban ocurriendo. Y como señalé en muchas oportunidades, pero vuelvo a decir, no es ninguna originalidad mía, nuestras formas de enseñar están fuertemente moldeadas por la monocronía. Nuestros desarrollos didácticos se apoyan en buena medida en la monocronía. No digo que sea el único modo conocido de entender la enseñanza, pero sí que es el modo predominante y el que nos sale por defecto cuando no sabemos muy bien qué hacer. De hecho, es el que nos salió al principio en la pandemia. Pararnos frente a una cámara o sentarnos frente a una cámara a decir las mismas cosas para todos, ¿no? Bueno, no ha producido los efectos esperados la monocronía, eso ya lo veníamos discutiendo mucho antes de la pandemia, y entonces necesitamos volver a pensar sobre ritmos, sobre secuencias, lo que abre una serie de preguntas sobre nuestros estándares formales e informales. Sobre esto estábamos de acuerdo. Ahora voy a decir dos cosas que capaz que no estamos tan de acuerdo, pero las quiero decir. Me parece que hay una segunda cuestión que tendríamos que discutir. Creo que acá se está discutiendo, solo que yo le voy a poner un término que es un poco antipático, que es algo así como, estábamos discutiendo cómo despatriarcalizar la sociedad y qué podía hacer la escuela para contribuir a eso. Hay muchos análisis que han mostrado que las relaciones de género no son un tema particular de la vida social, no es un problema de cuando los chicos están creciendo, las relaciones de género, sino que es una categoría central para entender el orden de la dominación, para entender ciertos patrones de acumulación y de concentración, de prestigio, de autoridad, de poder, inclusive de riqueza, pero aunque pudiéramos en la parte de la riqueza encontrar otros mecanismos de distribución, los mecanismos de distribución de prestigio, de autoridad y de poder están marcados por esto que las lecturas feministas llaman el patriarcado. Y es importante recordar que la escuela, que el currículum escolar, no actúan sobre un sujeto preexistente, más bien contribuyen a formarlo, contribuyen a definir a los sujetos en tanto se incorporan a la escuela en calidad de alumnos. Y entonces en la transmisión de la herencia cultural que le fue asignada a la institución escolar, despatriarcalizar quiere decir interrogar las relaciones de género como una de las formas primarias de significar las relaciones de poder. No es solo cómo hacemos educación sexual, que es una pregunta muy importante, ¿no? Sino cómo analizamos las relaciones de poder en nuestras sociedades. Yo tengo un gran problema y es que soy un estudiante serial. Yo estudio todo el tiempo. Me meto en una diplomatura, una maestría, un segundo doctorado. Ahora estoy haciendo 2 diplomaturas. Una de ellas es sobre internacionalización de la educación superior. Y ahí me hicieron ver una serie de películas. Solo les dejo 2 por si las quieren mirar. No es para un día de bajón. Es para un día que digan, che, estoy muy arriba, voy a ver si me calmo un poco. Y les tienen que buscar por YouTube, porque no es que están en las plataformas, están en cualquier lado. Pero una se llama La escolarización del mundo. A esa la voy a retomar después para la tercera cosa que tengo para decir. Y la otra se llama Flor del desierto o La flor del desierto. Me refiero ahora a la flor del desierto.
Es una película de la que no voy a contar mucho para que la vean, pero es una película tremenda sobre, en principio es sobre la ablación genital femenina en determinadas comunidades africanas, no importa cuál ahora, cómo una niña logra escapar de allí y hacerse una vida exitosísima, por razones que ustedes verán después en la película, en el mundo de la moda. Y cuando ustedes salen un poquito del horror de la ablación genital femenina y después empiezan a mirar lo que pasa en el mundo de la moda, por supuesto que no es lo mismo, pero es una película sobre el patriarcado, ¿se entiende? No es una película sobre la ablación genital femenina. Véanla. Pero digo en serio, un día que digan, bueno, hoy estoy para profundizar sobre el sentido de la vida y ver qué quiso decir esta mujer cuando aquel sábado dijo despatriarcalizar. Y la tercera clave, la tercera cosa que estábamos discutiendo, lo que pasa es que quizás no le poníamos estos términos, pero estábamos discutiendo un poquito el problema de cómo descolonializar el saber. Retomo una categoría de Quijano, que es la categoría de colonialidad del saber. La colonialidad es una categoría que se aplica al saber, pero que habla de distintas formas de dominio y de sometimiento económico, político y cultural de un grupo de personas o de una sociedad o de un Estado sobre otros grupos, sociedades o estados. En el campo del currículum, descolonizar significa cuestionar la pretendida objetividad, neutralidad y universalidad de ciertos saberes. Siempre que vengo a Uruguay pongo un ejemplo que lo pongo porque como es un ejemplo muy argentino, acá no hiere la susceptibilidad de nadie, pero lo voy a contar una vez más, pero ahora lo voy a contar en clave más personal. Yo hice la escuela secundaria en una etapa de dictadura militar en mi país, y así como como soy un estudiante serial ahora, era una estudiante serial en aquel momento, así que era muy buena alumna en los términos escolares. Se hizo un concurso literario y yo lo gané. El concurso era sobre 1979, ¿sí? Yo estaba en la escuela secundaria. Era sobre la conquista del desierto. La conquista del desierto es el nombre que el Estado argentino le dio a la campaña militar por la cual se avanzó sobre los territorios ocupados por los pueblos originarios en mi país. Se les expropió la tierra que fue apropiada por el Estado Nacional, fue distribuida entre familias que se convirtieron luego en los terratenientes de Argentina, mientras algunas de las comunidades quedaron sí con sus tierras acotadas en un determinado lugar. Por ejemplo, alguna vez yo hice trabajo de campo en una escuela de comunidad en Neuquén, donde allí la comunidad logró mantener una parte de la tierra, pero si ustedes miran la Patagonia Argentina está toda loteada, digamos, y tienen allí propietarios las tierras más diversas. Bueno, que un contenido escolar se llamara la conquista del desierto, que se hablara de desierto cuando se preparaba una campaña militar para atacar pueblos, ¿sí? Dice algo de la deshumanización del otro. Dice algo de cómo el currículo está al servicio de legitimar una acción del Estado Nacional, con la cual yo puedo estar de acuerdo o no, habrá gente que está de acuerdo con esa acción y habrá quienes no. Lo que digo es la neutralidad, ¿sí? Presentarlo como algo neutral, como si fuera algo que no tiene de por sí una lectura detrás. Entonces no estoy diciendo que no tengamos opiniones diferentes sobre el mundo, sobre las cosas, sobre el poder, sobre todo. Lo que digo es que lo propio del análisis escolar debería ser la explicitación del lugar desde el que se habla. Y me parece que lo que ha hecho la institución escolar durante mucho tiempo es algo así como entronizar una identidad particular como norma cultural, y por eso tantos autores hablan de la escuela monocultural en un mundo multicultural. ¿Cómo hacemos en el contexto de creciente reconocimiento de la multiculturalidad para tener una escuela que también sea una respuesta adecuada a esa multiculturalidad? En educación superior, por ejemplo, que es donde yo trabajo, se discute mucho la cuestión de qué estamos buscando las instituciones de educación superior cuando internacionalizamos.
¿Estamos buscando algo así como adquirir las credenciales de legitimación de otros contextos académicos o estamos buscando, no sé, formas de colaboración humana, compartiendo saberes producidos bajo ciertas reglas que todos compartimos, pero en condiciones muy diferentes? Como les adelanté, con esto podían no estar de acuerdo y está bien, pero es parte de lo que estábamos discutiendo, ¿sí? Estábamos discutiéndolo con términos un poco menos taxativos, tal vez, que lo que yo lo estoy haciendo acá. En todo caso, podemos retomarlos con los términos más amables que ustedes quieran, pero me parece que tenemos que poder retomar una discusión sobre la escuela, ahora que ya no tenemos duda de que la escuela es importante, porque el problema de discutir la escuela antes de la pandemia es que al menos en el contexto latinoamericano la escuela estaba así contra la pared, digamos, ¿no? Y ahora que no está contra la pared, aunque le pasen todas las cosas que se plantearon en la conferencia anterior, ahora que ya no está contra la pared, que ha readquirido su legitimidad como institución que ordena la vida social de cierto modo, que colabora de cierto modo en la crianza de los chicos y las chicas, que contribuye a la transmisión cultural, que hace que aprendan a vivir juntas personas que pertenecen a grupos y a perspectivas familiares muy diferentes. Bueno, ahora que recuperamos el valor de la escuela, volvamos a discutir algunos de los problemas que la escuela tenía. Y ya para cerrar, yo decía al principio, la escuela no fue un acto de creación y en el mismo sentido quiero decir, no va a haber un acto de creación de una nueva escuela. La escuela no surgió así y no hay razones para pensar que se va a transformar así. Más bien la escuela moderna se organizó a través de conjugaciones más o menos inestables de distintos rasgos, de distintas formas de educar. Y si ustedes tienen ganas, un día que no quieran ver las películas y tengan ganas de hacer otra cosa, busquen pinturas que se llamen, por ejemplo, la escuela del pueblo, el maestro de escuela. Van a encontrar pinturas de fines del siglo XVII, del siglo XVIII, hasta de mitad del siglo XIX, donde la escuela solo tiene de escuela el espacio de encierro. Bueno, todos los niños en esta casa, pero ahí no está pasando nada parecido a la escuela. La conjugación de rasgos como el encierro de los niños, el encierro en el buen sentido del término, pero es un término que en pedagogía se utiliza, el sistema de aulas, la clase con el maestro en el centro, la separación del conocimiento en asignaturas, todos esos rasgos y muchos más que no estoy nombrando no son de una forma. Cada uno es de distintas formas de educar y lo que fue ocurriendo es que la escuela fue conjugando de alguna manera esos rasgos y convirtiéndose en la institución que hoy conocemos. Y eso nos da razones para pensar que lo que sea que pase con la escuela quizás sea el resultado de algo parecido, ¿no? Pequeñas cosas que van cambiando y de pronto cuando mirás. ¿Se acuerdan que había un autor, Seymour Papert, que decía una cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo, pero ahora estoy profundamente en desacuerdo? Él decía en el prólogo de, ya me va a venir el nombre del libro, algo así como que si un cirujano entrara a un quirófano en ese momento, que creo que debía ser la década del 80 o del 90 del siglo pasado, no reconocería nada de lo que hay ahí y en cambio si un docente entrara a una escuela encontraría todo igual. Y no. Respecto a algunas de las cosas que se conversaban hace un rato, no está mal recordar que ese respeto que en algún momento se tenía en la escuela o se llegó a tener en la escuela, que hoy parece en cuestión, antes había sido objeto de castigos corporales, por ejemplo, ¿no? O sea, a fines del siglo XIX la escuela infringía castigos corporales. Así que no es la misma escuela, no nos encontraríamos con las mismas cosas, aunque quizás la infraestructura sí tenga mucha similitud con aquella, entre otras cosas porque son los mismos edificios. Me gustó mucho, y con esto cierro, una cosa que leí hace unos días en una revista que se llama Anfibia. Ahí cada tanto publica Manuel Becerra, que es un profesor de educación secundaria que cada tanto escribe unas cosas que a mí me interesan mucho. La nota no tenía nada que ver con lo que yo estoy diciendo acá, era una nota sobre las nuevas tecnologías como contenido escolar, ya no como instrumento o recurso para enseñar, sino como contenido escolar. Se estaba refiriendo a la inteligencia artificial, a las criptomonedas, a qué hacíamos con la escuela para que los chicos entendieran estas cosas de cierta perspectiva escolar. Y a propósito de esta discusión,
él dice algo así como, a veces se plantea lo que tiene que hacer la escuela en relación con el futuro, que es preparar para el futuro, en una expresión que pareciera decir algo así como, ahí está el futuro y la escuela tiene que acomodarse a él, ¿no? Y dice, leo, como si el presente fuera un esclavo del futuro, y no al revés, su condición de posibilidad. Como si el futuro fueran cartas que ya se jugaron, y no dependiera de la voluntad humana, de las apuestas que hacemos en el presente. En ese sentido es que cobra la mayor importancia discutir. Las cartas no están echadas. Eso no quiere decir que las controlemos, no quiere decir que las tengamos todas. Pero esa cosa de el futuro es inexorable, va para este lado y nosotros no tenemos nada que hacer con él más que acomodarnos a él, es lo más contrario al sentido que puede tener hoy ser educador, ser educadora. Si ustedes quieren quizás ser educador, ser educadora, se hace un poquito contracultural respecto de esa visión, según la cual lo que tenemos que hacer es preparar para el futuro. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos ahora qué clase de futuro queremos y en todo caso ver qué podemos hacer para aportar para que ese futuro sea posible. No depende solamente de nosotros, pero depende todavía mucho menos de nosotros si nos resignamos, diría Becerra, a que las cartas ya se jugaron y que no depende nada de las apuestas que hacemos en el presente. Bueno, hasta acá, si les parece. Siempre generamos un espacio de preguntas. Yo antes quiero decir algo. Flavia me dijo que no había traído ninguna presentación y me encantó porque yo, ya lo dije hace un rato, que soy viejo, yo creo que cuando una persona tiene cosas interesantes para decir, los jóvenes también son capaces de escuchar media hora, 40 minutos, sin que les muestren ninguna imagen. Yo no estoy desconociendo el valor de la imagen, de la tecnología, nada de eso. Pero cómo hemos perdido eso de la clase magistral, de sentarnos a escuchar. Yo creo, no sé, pero no creo que ninguno de ustedes se haya perdido uno de los mensajes de Flavia porque no nos mostró ninguna imagen, ¿no? Y eso, yo me acuerdo siempre, pero de hace muchísimos años, de Merval Saviani, el brasileño, que él hablaba de la curvatura de la vara, ¿no? Y me acuerdo porque es lo que nos pasa a los docentes. Él decía, o acá o acá. Nos cuesta mantenernos acá. Y hemos pasado en la educación por esas cosas, porque cuando llegó el constructivismo, las primeras veces que nadie sabía lo que era el constructivismo, todos que decían, no hay que planificar, nadie planifica, solo hay que trabajar con los intereses de los niños. Y salíamos de que todo tenía que estar registrado. O sea, nos cuesta la memoria. No hay que estudiar más las tablas de memoria. ¿Cómo no vamos a estudiar las tablas de memoria? Las tablas las tenemos que saber todos de memoria. Pero pasamos esas cosas. Así que, Flavia, para mí fue un placer, como siempre, escucharte y solo escucharte. Abrimos el espacio de preguntas. No sé quién, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión a partir. Quedaron todos mudos. Adriana, a ver, ¿vos le das, Caetano? Bueno, gracias. La verdad que muy agradecida por tu presentación, Flavia, y por todo lo que nos ayudás a repensar. Tuve oportunidad de escucharte en el 2021 cuando se hizo por Zoom esa charla y bueno, retomarlo desde, digamos, me gustó también que esta historización, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos. Pero recién cuando Carlos decía lo de la moda, que a mí me pone bastante loca, de las modas educativas, ¿no? De esta cosa que, bueno, vamos todos para allá porque ahora hay que hacer esto, ahora hay que comprar las pantallas táctiles, ahora hay que enseñar parados de cabeza, no sé, esta presión
que tenemos los educadores, las escuelas privadas, porque encima como son privadas a veces se sienten, a veces los equipos se sienten que son rehenes de los padres que pagan las cuotas y a veces los padres se creen que tienen a su merced. Bueno, todas estas cosas, pero esto también pasa con lo que decía Flavia recién del futuro, ¿no? Creo que también las instituciones y los docentes y los directivos estamos sometidos a esta presión cultural y política y económica de decir vamos para allá, ¿no? A ese futuro que ya está construido, que es con la cripto en su versión qué sé yo qué, que vendrá, y que entonces tenemos que prepararlos para ese futuro como si no hubiera presente, en el cual tienen que transitar nuestros chicos, nuestros adolescentes y bueno, y dejando de lado la transformación, que es como la otra pata de lo educativo, ¿no? Digamos, siempre la tensión a conservación y transformación. Si nos falta alguna de esas cosas, es como que siento que lo educativo no tiene lugar. Pero bueno, es fuerte, ¿no? Esto, digo, siento que es muy fuerte la presión social, la presión económica y política de querer impulsar que la educación vaya para determinado lado, ¿no? Y que desde ahí influir en el currículum escolar, en qué contenidos son socialmente significativos, les van a servir a los pibes, la mirada muy pragmática de qué van a poder hacer, cuando en realidad nadie lo sabe. Porque cuando estos chicos sean adultos, vaya uno a saber en qué mundo vamos a estar. Entonces, mejor veamos cómo los equipamos para poder autoconstruirse y poder tejer vínculos de colaboración y de solidaridad y de sensibilidad con el mundo. Bueno, por ahí va. Primero quiero aclarar que yo hago presentaciones cada tanto, uso PowerPoint, elaboro materiales hipermediales que los pongo en las páginas web de los cursos que doy y qué sé yo. Solamente que a veces me parece que está bien hablar y concentrarnos un poquito en esa manera de comunicación. No es en desmedro de otras que podría perfectamente utilizar. En relación con el 2021, cuando yo repasaba las notas que había armado para hablar, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que hayan estado allí escuchando, pero yo estaba intentando en aquel momento una cosa un poco enloquecida, que era tratar de entender las 3 o 4 grandes variables con las cuales las escuelas estaban tratando de decidir cómo organizar la vuelta a la presencialidad, por lo menos en mi país, donde las clases habían comenzado ya y hubo que cerrar de vuelta en mayo porque hubo un pico muy grande de la pandemia, que creo que fue el último gran pico de la pandemia, pero de pronto en mayo otra vez todo cerrado y una disputa política por el cierre de las escuelas que ya venía de antes, pero que ahí se intensificó. Y pensaba en cosas como, bueno, una variable es quiénes concurren y quiénes no, otra variable es quiénes tienen dispositivo y quiénes no. Tenía como un conjunto de variables, se había hecho unas 52 combinaciones de condiciones en las cuales podía estar cada escuela. Y en un momento dado pensé, esto está todo mal, o sea, no hay modo de ofrecer una planificación segura en un contexto tan incierto. Entonces volvamos a recuperar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de escuela y a ver cuáles son las cosas que estamos haciendo que tenemos que poder conservar. Yo sigo sin poder resignarme a que tantas cosas que se probaron en el contexto de la pandemia se hayan perdido, hayan quedado como el recuerdo de un tiempo en el que innovamos. Me gustaría mucho que muchas de estas cosas se conserven. Y me pregunto, no tengo respuesta, me pregunto por qué no hemos podido, por lo menos la experiencia que yo tengo es que no hemos podido elaborar colectivamente qué significó la pandemia. La pandemia tiene consecuencias ahora, no podría decir, estamos en la pospandemia y sí, probablemente, pero
Sería como preguntarnos, ¿estamos en la posguerra? ¿Qué sería la posguerra? Sería, bueno, la etapa posterior a una guerra en la cual los efectos de la guerra todavía se experimentan, ¿no? Entonces, ¿cuándo termina la posguerra? Bueno, ¿cuándo termina la pospandemia? ¿Cuándo dejarán de experimentarse los efectos económicos, educativos, por supuesto, culturales? Claro, después vino la guerra, y ahora viene la guerra otra vez, y entonces parece que la pandemia quedó allá lejos de hace tiempo, pero ha tenido y tiene consecuencias todavía en el presente. El control de la circulación del virus no es lo mismo que el fin de la pandemia en términos de los efectos que la pandemia tiene. Lo digo porque ya me siento como sola predicando en el desierto, digamos, pero me parece que hay una forma muy poco humanista de mirar lo que pasó, que es no pasó, o pasó antes, ya está. Y yo creo que es un problema verlo así. Dicho eso, a ver, de verdad pienso que la escuela no va a cambiar de un día para el otro. De verdad creo que es muy distinta de como era hace un siglo y que en algunas cosas es muy igual. Y pienso que va a seguir cambiando lentamente. Yo era de las personas que cuando era, antes decía más joven, ahora digo simplemente cuando era joven yo decía, ¿a quién se le puede ocurrir que dentro de 50 años la escuela va a seguir siendo la misma escuela? Hoy digo, yo ya no diría, digamos, suponiendo que dentro de 50 años haya planeta, que es otra discusión sobre la cual podríamos entrar, no estoy muy segura, después de la experiencia de la pandemia, que no sigamos teniendo escuelas. No hay muchos modos disponibles a esta escala de organizar el problema de la crianza y del cuidado de los chicos y las chicas durante muchos años de su vida. No hay muchas otras formas disponibles y en ese sentido ese es uno de los valores históricos que ha tenido la escuela y creo que harán que se siga manteniendo. Lo que está en disputa es si sigue manteniendo su valor como lugar de transmisión de conocimiento. Eso es lo que está en disputa. Va a ser muy difícil que los chicos no tengan que ir a algún lugar donde otras personas que no sean quienes los tienen que criar en el día a día los cuiden durante mucho tiempo. La pregunta es si ese lugar va a seguir siendo el lugar de aprendizaje de cosas. Yo pienso que sí, pero también pienso que para eso hay que discutir y parte de lo que Becerra trataba de discutir en este artículo es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Ahora es acomodar todas las escuelas para, no sé, como dice un candidato en mi país, si no es en contra del candidato, para que haya robótica en cuarto año en todas las escuelas secundarias. ¿Esa es la respuesta? La respuesta es, listo, la escuela tiene que ir punto a punto a lo que ahora parece como el gran cambio social. Digo esto y tengo mucho miedo de sonar me salió muy porteño, de que se me escuche muy conservadora de la escuela. Yo no estoy diciendo la escuela no tiene que cambiar nada, no estoy diciendo esto. Tampoco estoy diciendo la escuela tiene que replegarse en una colección de conocimientos históricos que son los que están ahí en el currículum. Al contrario, creo que la escuela tiene que pensar lo que enseña, lo tiene que seleccionar, que tenemos que recuperar la discusión sobre la enseñanza de algunas capacidades en desmedro de cierta colección de conocimientos que la escuela tiende a transmitir. Pienso que la escuela es un lugar para aprender a estar con otros y que aprender a estar con otros no es como cuando yo iba a la escuela, aprender a ser silenciosa, respetuosa y ordenada, sino que es aprender a escuchar la perspectiva del otro, a argumentar, a tener algo para decir, a dejarse conmover por el argumento que el otro tiene. Yo creo que la escuela es ese lugar. Ahora, me parece que es lo que está en disputa, porque la escuela es una institución, perdonen que insista con esta figura, pero la escuela es una institución de cuando el conocimiento entraba en libros. Entonces la escuela podía ir a, no sé, el lugar más alejado que se les pueda ocurrir en el Uruguay, a donde no había hasta ese momento escuela, con un maestro, con una maestra y con unos libros, y llevar allí unos conocimientos que no podrían haber llegado allí de no ser por la escuela, la maestra y los libros. Este no es el mundo contemporáneo. Eso no quiere decir que en algún otro lugar está ordenado el conocimiento. No es así, está todo muy dislocado, por lo menos respecto de la manera en que se producía
se acumulaba y se difundía conocimiento cuando la escuela se pensó como institución. Entonces vuelve la pregunta, ¿y para qué está la escuela ahora respecto del conocimiento? Y es una pregunta que vale la pena hacerse, de verdad vale la pena hacerse. La escuela tiene una función respecto al conocimiento. Los dos grandes instrumentos de representación que enseña la escuela en los primeros años de la escolaridad, que son la numeración y la escritura, siguen siendo herramientas sin las cuales no se entiende nada. Eso sigue teniendo que ocurrir en la escuela. El gran problema que tuvimos justamente en los primeros meses de la pandemia fue cómo hacemos con los chicos y las chicas que no conocen los sistemas de representación que se usan para transmitir conocimiento, para escribirlo, para discutirlo, para lo que sea. Así que pienso que ahí hay un montón para discutir. Cuando digo pienso que hay un montón para discutir, no digo que sé cuál es la respuesta. Lo que digo es que vale la pena discutirlo y que es en la comunidad de los educadores donde esa discusión puede tomar una forma un poco distinta de la que toma a veces por ejemplo, cuando se discute en los medios de comunicación sobre la escuela, ¿no? Es una discusión que por lógica es distinta. Es como cuando se discute sobre la economía o sobre el deporte o sobre la pandemia. Se discute con otras claves. Bueno, la escuela tiene sus claves para discutir y esa sería la cuestión a recuperar o a fortalecer en todo caso, ¿no? Muchas gracias, Flavia, por las ideas sobre las que seguimos pensando. Una cosa que a mí me preocupa mucho y en esta discusión te la traigo como pregunta, que es cómo estimulamos, cómo acompañamos, cómo cuidamos a los docentes en estas discusiones, porque a ratos se sienten cuestionados, a ratos se sienten los responsables de las críticas, a ratos se sienten los únicos que pueden conservar y hacer que la escuela funcione, y mantener la autoestima o el ayudarlos a asumir riesgos en un contexto que a veces es un poco duro hacia la tarea, porque recuperamos algo de esa legitimidad, pero también hay una cosa como muy virulenta puesta en la única institución que siempre da respuesta, que es la escuela. Y ahí hay algo que a los que estamos en el día a día nos cuesta mucho sostener para animar a preguntarse, a cambiar o a pensar. La verdad que es difícil de contestar la pregunta, ¿no? Primero porque no tengo una función institucional que me ponga exactamente en ese lugar a hacerme esta misma pregunta. A mí siempre me ha parecido que la manera es que los docentes, que las docentes podamos entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hacerse estas preguntas, ¿no? Hacerse estas preguntas. Discutir alguna de las cuestiones que estamos discutiendo aquí y poder escuchar, ¿no? Las personas hacemos cosas y los docentes hacemos cosas por motivos muy diversos. Entre otras cosas porque estamos expuestos mucho tiempo de nuestra vida, muchas horas del día y de manera muy con el cuerpo, digamos, a situaciones que son de alta intensidad. Es de alta intensidad estar en clase y nosotros tratamos todo el tiempo de bajarle un poco la intensidad a algunas cosas porque si no es muy difícil de sobrellevar. Perrenú, que es un pedagogo francés que a mí me encanta, siempre hace algunas preguntas de esas que son para pensar, ¿no? Por ejemplo, él dice, una de las grandes cosas que tiene que aprender a resolver un docente es qué hace con el tiempo que le sobra. Y cuando dice que le sobra no se refiere a que tiene mucho tiempo, sino que planificó para tanto y se le quedó corto porque los chicos avanzaron más allá. ¿Qué hace con el tiempo que le sobra? Y Perrenú dice, bueno, vos ves mucho de la idea educativa de un docente viendo qué hace con el tiempo que le sobra, ¿no? Porque podés hacer muchas cosas, desde hagamos más de lo mismo, abramos otro tema, revisemos lo que hicimos hasta acá para tal y cual cosa, y también, y bueno, tal vez la próxima tengo que planificar de un modo que la actividad sea un poco más dúctil, menos cerrada, menos fija, y entonces no me pase esto del tiempo que sobra.
A mí me parece que es una pregunta que yo no logro contestarla y no estudio este tema, entonces no tengo elementos para contestarla, pero ¿vieron que si uno va a un banco, por ejemplo, y no sé, la atención no funciona, si vos llamás al banco X, no importa cuál, y la atención online no funciona, vos no se te ocurriría enojarte con el tipo que está ahí atrás de la atención online. Decís, el sistema este ya no me pone un ser humano para que yo le pueda hacer una pregunta. Bueno, cuando la crítica es a la escuela, la gente parece suponer que la responsabilidad es directa de la persona que tiene adelante, que no hay sistema, que no hay institucionalidad, que no hay un modo de ordenar las cosas. Y yo pienso que durante la pandemia algo de esto se logró entender y valorar. En el día a día, probablemente en algunas escuelas la cosa no esté siendo muy fácil y algo de esta suerte de prestigio recuperado de la escuela se haya puesto nuevamente en cuestión. Pienso además que la gente deja en la escuela algo que valora mucho, que son sus hijos y sus hijas, a veces no valora tanto, pero tiene ciertas preocupaciones y que las respuestas están siendo medio horribles. ¿Vieron esas apps que permiten que que los niños la instalan en el celular y entonces cuando el niño o la niña llega a la clase, la madre de manera remota puede prender la app para escuchar lo que está pasando en el aula? Esa versión, por eso existe. Puede estar pasando en cualquiera de las aulas de ustedes. Entraron con el celular, no lo usan, pero está dentro de la mochila y adentro de la mochila se activa de manera remota para escuchar lo que sucede. Yo les quiero decir que eso existe. Bueno, si ese es el modo en que vamos a activar la relación familia-escuela, estamos en problemas. Me parece que hay que discutir esas formas. Ahora, es como en algún sentido una lógica muy distinta. La lógica de la colaboración, la lógica de somos dos instituciones, la familia y la escuela, que colaboramos en la crianza de los chicos, algunos con una profesionalidad, que es la propia de la escuela, y otras con su leal saber y entender, que es en todo caso la posición de las familias. Si esa discusión no se da en esos términos, es muy difícil que no te enfrentes al cliente insatisfecho. Mucha gente se posiciona del lugar de cliente, aunque la escuela no sea paga, porque está la versión de yo a vos te pago con mis impuestos, que lo convierte al otro también en un cliente, en un usuario de un servicio que no funciona bien. Junto con eso hay que decir que en una institución que tiene tanta gente adentro, por supuesto que hay escuelas que no funcionan bien, y por supuesto que hay docentes que no trabajan bien, y ahí no habría que ser algo así como cómplices de la situación. Habría que poder ser suficientemente críticos de aquello que no está funcionando bien, no en términos del discurso moral, pero sí en términos de bajo qué condiciones podemos contribuir a que una persona se profesionalice, haga su trabajo como entendamos que es mejor para los chicos y las chicas y se pueda aprender. Es una institución muy grande la escuela. Yo vivo en un país de 46 millones de personas, donde 1,5 millones de personas trabajan como docentes en escuelas. Eso es enorme. Eso es enorme. En 1,5 millones de personas, si la proximidad no es, digamos, si el acompañamiento, el asesoramiento, el apoyo no es más próximo, en el sentido de donde está el docente, y es muy difícil, por más que hagas grandes programas de capacitación y demás, el día a día requiere proximidad de parte de las autoridades de la escuela, probablemente de las supervisiones escolares y de las muchas figuras que se han ido generando. Un arquitecto me preguntaba el jueves en una clase de posgrado que estaba dando yo, él decía, bueno, en términos de gobierno de la institución escolar, él preguntaba por el problema del espacio escolar, ¿no? Estaban en un proyecto de ver si podían convertir algunas instituciones públicas que no son escuela en lugares que pudieran ser aptos para funcionamiento escolar, que también es un resabio de la pandemia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos otros lugares que usamos para educar sirvan para educar? Y me preguntaba este arquitecto si un aulario, que es como se le llama, sobre todo ahí en Santa Fe, se usa mucho la figura de aulario, que es como una tira de aulas, ¿no? Si un aulario
con una mínima estructura de gobierno era lo mismo que una escuela. Fue una interesante discusión, una discusión sobre qué estructura de gobierno necesita una escuela. Yo le decía, mirá, depende de la estructura de gobierno que piensas que necesita la escuela, además de los espacios educativos, porque esto era pegarle unas aulas a una institución que tenía otros espacios, con los cuales había otras cosas que podían ocurrir en estos otros espacios. Y yo le decía, depende mucho de cómo vos concibas el gobierno de una escuela. Si el gobierno de una escuela es un par de directivos y después el gobierno como tal lo ejerce cada docente en el aula, y sí, un aulario con un pequeño lugar para que funcione el equipito directivo te alcanza. Ahora, si el gobierno de la escuela incluye un conjunto de figuras que asesoran, acompañan a los docentes, intervienen en el aula bajo ciertas condiciones y demás, y no, un aulario no es una escuela, ¿no? Pero son buenas preguntas para pensar con qué modelo de escuela estamos trabajando para el futuro. Y como decías, si hace 30 o 40 años alguien pensaba que sabía en qué mundo iban a vivir los chicos en el futuro, hoy no podemos decir eso. La verdad que no podemos. Ese también es un saldo de la experiencia pandémica. Pasó algo que muchas personas lo habían imaginado, no nosotros, pero muchas personas que estudiaban el problema, por ejemplo, de lo que podría ser la circulación de un virus de ciertas características, decían, bueno, podría ocurrir una cosa así, pero nosotros no. Y nos deja planteado en qué mundo, para qué mundo preparar, la pregunta de Becerra, ¿no? ¿Para qué mundo preparar? ¿Me bancan una cosita más? Digan que sí. Gracias. Gracias. Gracias, porque si no... en términos curriculares, durante la pandemia, apareció una discusión. Yo uso una categoría que se usa mucho en discusiones curriculares, que es algo así como los grandes cambios en las ideologías de la escolarización, ¿no? De la perspectiva de lectoescritura y cálculo a la del currículum básico, a inclusive la figura de las nuevas alfabetizaciones, son como grandes categorías para ordenar cambios en el currículo que son no de cada reforma curricular, sino de grandes etapas históricas. Apareció una discusión en el contexto de la pandemia acerca de si la pandemia cambiaba algo respecto del modo que teníamos que pensar en el futuro las funciones del currículum en la escuela. Y un autor que se escribe Carpajay, C-A-R-P-A-H-A-Y, publica en inglés, no sé si tendrá algo traducido en español, decía, bueno, para mí se viene, bueno, no lo decía así, lo decía en inglés, decía, para mí se viene el preparedness. Sería algo así como, bueno, lo que nos deja la experiencia de las pandemias es que las escuelas tienen que preparar para estar preparado. ¿Estar preparado para qué? Estar preparado para lo que sea. Un terremoto, una pandemia, una guerra, una situación de emergencia en la cual haya que aprender ciertos modos de sobrevivir y sobrellevar la situación. Yo no sé si ese es un cambio no sé si puedo afirmar que esto es una especie de nueva ideología de la escolarización que en el futuro encontraremos instalada en las escuelas. Pero me pareció una interesante discusión. ¿Cambia algo todo esto respecto de lo que tenemos que hacer? Este autor decía así, las escuelas tienen que empezar a trabajar esto que él llamaba el estar preparado, ¿no? A mí no me gusta la respuesta, pero entiendo el problema y me parece que es una pregunta muy genuina, como la del arquitecto. Un aulario y un lugarcito es una escuela. La escuela tiene que hacer algo distinto. Alguien dice, sí, tiene que enseñar a estar preparados para las catástrofes, porque lo que viene es una catástrofe. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Son preguntas para hacerse. Por suerte yo no voy a estar para ver las respuestas, pero son preguntas para hacerse. Bueno, un poco en la línea de lo que se hablaba también en la conferencia anterior, de agradecer, también me gusta volver a agradecer, Flavia, por este tiempo que nos antecede a esta conferencia y esto que vos decís que sos un estudiante serial. Bueno, agradecerte
eso, desde muchas de las escuelas que aquí también están representadas, como decía Luis, en contextos muy difíciles, en mi caso en el contexto de Rosario, atravesados por el narcotráfico, las balaceras, más que atravesados convivimos con eso, y tus categorías de pensamiento, tu decir, tus escritos, nos ayudan a pensar la escuela y a confirmar que ese es el lugar donde debemos estar cada día. Y en esto también nos traes muchas preguntas, entre ellas, cómo pensar el currículum en estos contextos donde lo imprevisible de si mañana podemos abrir la escuela es uno de los tantos, pero cómo seguir haciendo escuela para este futuro tan incierto o este futuro de soldadito que nos negamos a eso. Y cómo también acompañar a las docencias para tener esa sed también por ser estudiantes seriales de algún modo. Sí, y por seguir convencido de que vale la pena, porque como decía, en 1,5 millones, para volver a las cifras argentinas, debe haber muchos docentes en Rosario y en otros lugares del país que piensan, bueno, no, para estos chicos no hay un futuro, y entonces como no hay un futuro, no hay mucho que hacer del lado de la escuela, ¿no? Es contracultural en ese sentido la escuela, no hay mucho misterio en ese aspecto, y es muy doloroso estar remando contra una realidad que amenaza todo el tiempo la vida de los chicos, como vos decís, donde el futuro imaginado para ellos empieza a ser soldadito, es un verdadero problema. No tengo una respuesta, solo expresarte mi preocupación. Nada de lo que yo vivo donde yo vivo en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo afuera, en el segundo cordón del conurbano, es una de las zonas pobres de Argentina, pero nada de lo que pasa en donde yo vivo se parece a lo que pasa en Rosario. Así que no me imagino cómo es el día a día. Los docentes, volviendo a la pregunta del estudiante serial, los docentes no han sido poco estudiosos en su vida. Lo que pasa es que lo que está costando mucho es encontrar unas formas de trabajo que no sean puramente credencialistas, que le apunten de verdad a los problemas que las personas tienen. En ese sentido, hay algo que no, por lo menos en Argentina, no ha llegado a funcionar bien, iba a decir del todo, pero no llegó a funcionar para nada bien, que es una formación más centrada en la escuela. Ha habido avances en ese sentido, claro que sí, pero las propias condiciones de trabajo conspiran contra eso. Cuando se hace cuento para los colegas de otros países, cuando se hace una jornada institucional, como las condiciones de trabajo no prevén el tiempo institucional, hay que hacerlo suspendiendo clases. La suspensión de clases, se imaginan todos los problemas que trae con el resto de los actores de la comunidad escolar. Así que ahí tenemos un verdadero problema. Pienso que la situación de los docentes, de las docentes, es una situación en la cual, si la capacitación sigue siendo estrictamente individual, en el sentido que cada uno elige en qué se forma, y no hay formas de capacitación, formación centradas en la escuela y en los problemas de la escuela, esto de lo que estamos hablando va a seguir sucediendo. Habría que trabajar en ciertas escuelas de Rosario de un modo muy distinto de cómo se trabajaría en las escuelas de mi zona, pero lo que tenés es un docente que elige, bueno, yo voy a hacer el postítulo de tal cosa, y que está bueno que lo haga, no estoy diciendo que no lo haga, pero falta formación situada en la escuela, sin duda. Bueno, agradecer, Flavia. Yo la verdad es que agradezco porque me voy con preguntas, no tantas respuestas. Y creo que eso es desafiante y me parece lo más interesante de esta exposición. Pienso de alguna manera que
es algo que nosotros también como escuela estábamos analizando, sobre el sistema y sobre nuestro cuestionado formato escolar chileno. Y que nos proponíamos cambiar el 2019. Pero nos encontramos en el 2021 y el 2022, volviendo a la presencialidad, profundizando de alguna manera ese modelo que nosotros cuestionábamos el 2019 y que pretendíamos cambiar por completo. Y creo que la pregunta más importante, una de las preguntas más importantes que me llevo es el sistema escolar, como lo conocemos. ¿Hay que desecharlo? ¿Es necesario echar todo eso a la basura? Una de las preguntas creo que nos llega en tu intervención. Me parece muy interesante, me parece, la verdad es que un poco a contrapelo, de alguna manera, lo que nosotros pensábamos, o por lo menos la estructura que veníamos manifestando, pero lo agradezco, de verdad. Y agradezco también la posibilidad de escuchar aquello que hicimos en la pandemia, efectivamente, y queremos, al parecer, olvidar. Y esta intención de profundizar el sistema que nosotros nos cuestionábamos en el 2019, digo, es una forma también de buscar certezas. Inconscientemente, probablemente, después de vivir un momento tan incierto y con pocas respuestas, es tratar de refugiarnos en aquello que resultó siempre y que había resultado siempre. Entonces, esas preguntas yo las agradezco. No, quizás no es una pregunta para ti, pero es una reflexión personal. Gracias. Es la segunda vez que me voy de una actividad del Crandon diciendo, no quiero que se queden bajón, como decimos en mi país. No es para quedarse bajón, es para... Yo tendría que haber empezado por acá. Lo pensé cuando estaba a la mañana escuchando la exposición, pensaba, yo tengo que empezar diciendo que hablo desde un lugar distinto. No es un lugar contradictorio con lo que se planteó a la mañana. Una cosa es con qué cuestiones cotidianas, con qué herramientas de trabajo entrarle al día a día de la escuela. Y otra cosa es lo que me toca hacer a mí como pedagoga, que es tratar de mirar esto en la larguísima duración de la historia de la escuela, que igual si la pones en Zoom, no lo que quiere decir Zoom desde la pandemia, sino ¿no? Alejándote y acercándote y ampliando el rango temporal. Estamos hablando de una institución de un par de siglos. No estamos hablando de una institución tan antigua y una institución que, insisto, ha cambiado bastante. Si ustedes piensan en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XXI, ha cambiado bastante la escuela. Lo que pasa es que tal vez, sobre todo en América Latina, sobre todo por ciertas décadas en las cuales la política educativa tomó la forma de la reforma escolar, ¿sí? Se hablaba de transformación de la escuela, se hablaba de políticas de reforma. Creo que quedó muy instalada la idea de que la escuela va a cambiar cuando, o bien, como decía, la tiremos a la basura, cosa que yo bajo ningún concepto estoy proponiendo. Sé que no está diciendo eso, pero digo, quiero aclarar que no creo que la escuela esté de más, pero creo que tenemos que discutir un poquito esa expectativa de que la escuela va a cambiar por un acto de reforma. Porque la escuela está cambiando. Después, claro, podemos tratar de dirigir para dónde va ese cambio, pero yo miraba una cosa que no les dije cuando miraba mis tres cositas de qué veníamos discutiendo antes y qué dejamos de discutir como consecuencia de la pandemia. La primera vez que yo hice este planteo, esta es la tercera vez que lo hago, pero la primera vez que la hice, que fue en el año 21 también, cuando me invitaron a una exposición sobre, bueno, cómo sigue esto, ¿no? Sobre cómo nos arreglamos con las burbujas y la ventilación cruzada, sino cómo sigue esto. Yo decía las 4 cosas que estábamos discutiendo, y la cuarta cosa, vieron que hoy dije 3, la cuarta cosa era el tema de las tecnologías en la escuela, porque esa era una gran discusión antes de la pandemia, y recién conversábamos algo así como, ojo con creer que esa discusión ya está, que como en la pandemia hubo una especie de acelerada introducción de tecnologías en la práctica pedagógica, entonces ya no hay que discutir la cuestión de la tecnología en la escuela. Simplemente hoy no lo dije, pero eso es otra cosa para discutir. Claro que puede haber
buenas combinaciones entre la tecnología escolar y otras tecnologías respecto de la enseñanza, respecto del aprendizaje. Pero hay que discutirlo a fondo. Yo decía hace un ratito, en respuesta a lo que planteaba Carlos, yo también diseño materiales didácticos hipermediales. Debo haber hecho 3 en mi vida y cada uno me tomó, no me dejarás mentir, un montón de tiempo. Hay la ilusión de que, listo, está todo ahí, lo tenés. Bueno, hay que discutir, por ejemplo, condiciones de trabajo docente, si vas a proponer una cierta incorporación de la tecnología a la enseñanza, porque es cierto que después el material didáctico hipermedial te puede durar unas cuantas cohortes de alumnos, como un programa te duraba unas cuantas cohortes de alumnos, pero el diseño que tiene por detrás, el tiempo, la curaduría, el ponerlo a prueba, el ver que no funciona, hacerle un ajuste, es un montón de tiempo y eso es trabajo docente. Sería como decir, el docente para poder enseñar tiene que hacer su propio libro de texto. El libro de texto vino a resolver eso, vino a resolver que vos no tuvieras que hacer tu propio libro de texto, que en todo caso pudieses agarrar parte del libro de texto y armarte tu propio libro, pero con cosas que otro había pensado primero. Bueno, diseñar materiales didácticos hipermediales es un trabajo enorme, aprender a hacer eso es un montón de tiempo y de cabeza puesto allí, y eso cambia el modo de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que con la definición de la estructura del puesto docente podamos incorporar el asesoramiento en la escuela para cuando aparece una situación que hay que poder atender y el diseño de materiales didácticos hipermediales? Eso con la estructura de puesto de trabajo docente que tenemos no encaja. Ese es el tipo de cosas que digo hay que cambiar y que son muy estructurales, muy difíciles de cambiar. Porque ustedes ya saben, cambiar la definición del puesto de trabajo docente a escala de una escuela es un montón de recursos y a escala de un sistema es una infinita cantidad de recursos. Bueno, qué sé yo. Habrá que pensar si hay modos, esto lo digo así despacito y después negaré haberlo dicho, pero digo, quizás hay que pensar modos de combinar. Ustedes tienen experiencia en esto que voy a decir, pero ahora imagínense esto dicho a todo el sistema educativo. Hay que encontrar modos de combinar formas de trabajo escolar en las cuales los alumnos, las alumnas, están bajo nuestra supervisión más directa, con formas de trabajo escolar en las que están en la escuela, están aprendiendo, están haciendo cosas, pero no bajo nuestra supervisión directa. Y eso es muy difícil para la escuela. Es muy difícil. Yo me acuerdo hace ya 15 años, discutía con directores y directoras de escuela secundaria a propósito del régimen académico de la escuela secundaria en mi país, donde vos tenés que aprobar 12 materias por año. Si no aprobaste 3 materias por año, repetís todas. Entonces yo discutía, a ver, ¿por qué no pensar un régimen académico en el cual el alumno recursa las materias que no aprendió, si es que no tenemos otro modo de que aprenda, que no sea volver a cursarlas, avanza con las que no son correlativas de las que no aprendió o no aprobó? ¿Y qué planteaban los directores? Pero estarían dando vueltas por la escuela. Y un poco sí, y no. ¿Se entiende lo que digo? Las escuelas están pensadas para que la gente esté en el aula bajo control. Ustedes tienen otra experiencia en sus escuelas. Yo ya sé que estoy hablando probablemente con escuelas en las que pasan otras cosas, pero piénsenlo a escala del sistema. Es muy difícil a escala del sistema. Ahora, si seguimos diciendo que el tiempo de enseñanza y el tiempo de aprendizaje tienen que coincidir en la escuela, de forma tal que para que el otro aprenda tiene que haber alguien mirando cómo aprende, ahí mirándolo, y esto no va a haber tiempo para que los docentes se asesoren en no sé qué, y no va a haber tiempo para que los docentes diseñen materiales para otra cosa. No va a haber tiempo para eso, porque no alcanzan los docentes. Bueno, creo que fue realmente muy interesante este encuentro, Flavia. Yo te lo agradezco mucho. No sé si sos tan contumaz estudiante o si tenés muchos libros en tu biblioteca de cocina. Me parece que no, pero no te veo. Pero yo te aseguro que si pones en práctica alguna,
te van a quedar bien. Sé lo que vale esto, sé lo que vale culturalmente para esta institución, así que me encanta. Muchas gracias.